Una cuestión que lo que afecta a la vida municipal nuestra para nada tiene que ver, ¿no? Y no vemos que de la lectura de los contenidos y de los argumentos que plantea se pueda deducir nada que nos pueda, digamos, instar a ser aún mejores de lo que somos. Nosotros tenemos una motivación propia de ser en esta materia lo más transparente posible, lo más perfecto posible, y seguiremos avanzando en ese camino. Y la del Grupo Socialista es parecida, tiene en sus introducciones cosas realmente chocantes en la digamos, exposición de motivos, y en los acuerdos pues plantea cosas como instar al presidente del Gobierno a que comparezca ante el Congreso de los Diputados en relación a las declaraciones últimas del señor Bárcenas sobre presunta financiación ilegal del Partido Popular. Y saben ustedes que el señor Rajoy se ha comprometido a ir al Parlamento el día 1 de agosto, me parece, para hablar de temas de actualidad. Obviamente este tema es de actualidad, por lo tanto lo vemos innecesario el pronunciamiento nuestro cuando ya hay ese pronunciamiento claro del Gobierno, ¿no?, en cuanto a esa comparecencia. Tema que además desde el Ayuntamiento, a través de mi responsabilidad como alcalde, en las declaraciones que he hecho en esta materia, desde que hubo noticia de ello en febrero de este año y posteriormente, siempre me he pronunciado a favor de este tipo de declaraciones y de informaciones, y ustedes lo saben bien, ¿no? Y luego plantea la constitución de una comisión de investigación para aclarar que el equipo de gobierno municipal no se ha beneficiado para su estrategia electoral de fondos procedentes de la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular. Y claro, es que la cuestión es la siguiente: de esa información sobre presunta trama de presunta financiación ilegal y los papeles que se han publicado, que primero negó su veracidad el señor Bárcenas, que luego afirma su veracidad, que dará la duda de dónde fue la posición veraz del señor Bárcenas. Lo que en cualquier caso no se ve en ninguno de esos papeles es que haya habido transferencia alguna, envío alguno de dinero hacia el Ayuntamiento de Málaga, ni hacia el Partido Popular en Málaga. Por tanto, ¿qué se trata de investigar? ¿Qué hace esa comisión? Si es que no hay nada que investigar. Quiere investigar lo que se atreve a llamar, se atreve a calificar de sobresueldos recibidos por gente de Málaga. Dice, en especial se menciona, introducción o explicación de motivos de Grupo Socialista, cancelación crédito concejal de Málaga. Le llama sobresueldo ese tema. ¿Eso es lo que quiere investigar? Bueno, eso tenemos una información, parece que teletipos hay ya publicados, no sé si de Europa Press, donde se dice que esa anotación de esa presunta financiación puede ser que sea aplicada, fuera aplicada a crédito que tuviera la víctima de ETA, Martín Carpena. Ese es el sobresueldo que dice el Grupo Socialista, ¿no? Cuando ha escrito esto, conoce lo que ha publicado la prensa, conoce lo que ha publicado los teletipos de Europa Press. A mí me parece realmente deplorable, por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Quizás la palabra rastrero fuera más expresivo todavía, ¿no?, de este tipo de utilización y manipulación de la noticia para una finalidad absolutamente sectaria desde el punto de vista político. No es el estilo de nuestro partido, no es el estilo de este equipo de gobierno, no es mi estilo, desde luego. Y bueno, yo no tengo que hacer ningún tipo de declaración sobre cómo veo, para qué creo que es la política y qué sentido tiene la política como servicio al bien común, servicio a los ciudadanos en general, y no servicio a uno propio, ni servicio a quienes estén cerca de uno, ¿no? Lo he demostrado sobradamente a lo largo de mis años de gestión pública, y mi equipo trabaja en esa misma dirección, ¿no? Y cuando he tenido que resolver temas de financiación de partido en la etapa de UCD, lo que he hecho justamente es pagar con mi dinero financiación de partido. Eso es la experiencia que yo puedo contar de tipo personal. Y los malagueños lo saben, Bien, pues nosotros en esta materia no vamos a estar a favor, por todas esas razones, como le he dicho, porque no hay fundamento para apoyarlo, no tiene sentido esa comisión, nada se puede investigar de una cosa que no tiene contenido.
Es como si nosotros hubiéramos traído aquí, y hubiera tenido cierto sentido inclusive, comisiones de investigación sobre los ERES y qué pasa con los ERES relativo a Málaga, etcétera, ¿no? Hubo una en el Parlamento andaluz que no tiene sentido. Y al final, bueno, saben ustedes cómo terminó, ¿no? Como consecuencia del pacto de gobierno PSOE-Izquierda Unida, ¿no? Que toda la responsabilidad parecía que estaba en el interventor, ¿no? La jueza parece que tiene otro sentido del tema que lleva la jueza Alaya, ¿no? Lo que yo quiero sobre este tema, volviendo a lo de señor Bárcena, es dejar claro que hay un sumario abierto, ¿no? Si el Partido Socialista quiere personarse, no sé si lo ha hecho a nivel nacional, puede hacerlo. Si el Partido Socialista de Málaga quiere personarse, puede hacerlo en esta materia. Bueno, y si encuentra alguna cuestión, que ahora mismo es la documentación que es conocida por la prensa, de esa supuesta financiación ilegal, nada se deduce que pueda afectar ni al Ayuntamiento, como decía, ni al Partido Popular de Málaga. Por lo tanto, me parece absolutamente fuera de lugar, un despropósito, decía yo el otro día, este tipo de planteamientos. Y sobre la moción que hemos presentado en materia de viviendas para reactivar la demanda de la economía andaluza, dejo la palabra al señor Pomares. Gracias, alcalde. A nadie se le escapa, de los que estáis aquí presentes, como buenos periodistas, la dificultad por la que atraviesa Andalucía en problemas de vivienda y la necesidad de vivienda, que es un hecho constatado, y ahí tenemos el registro municipal de demandantes de vivienda, con más de 5.000 personas en esta ciudad, bueno, pues que necesitan también y aspiran a tener una vivienda social. Y el tema de los desahucios también rompe, aparte de los desahucios de alquiler, reconocer los desahucios hipotecarios y todo lo que ha generado, mediáticamente hablando, socialmente, legislativamente, en este país también en los últimos 2 años. Pero ante esta postura, y si recordamos esta historia, más de 63.000 ejecuciones hipotecarias hubo entre el 2008 y 2011. Y entonces ni el gobierno central, gobernado por el Partido Socialista, ni el gobierno autonómico, gobernado también por el Partido Socialista, puso en marcha ninguna medida. Al revés, acordaros de cuando la ministra Carmen Chacón pues puso en marcha los juzgados especializados para agilizar los desahucios express. Pero es verdad que bueno, que todo cambia, las perspectivas cambian, y por lo tanto también es verdad que puede cambiar el interés en las cuestiones. Pero lo que sí hay una verdad es que ante la forma de hacer política, lo que hay que ver es realmente los resultados. No solamente lo que se anuncia, sino después la evaluación de las cosas, el impacto. Fijaos, el gobierno central de Mariano Rajoy, sensible a esta cuestión, está poniendo en marcha en los últimos 2 años diversas medidas. Acordaron de aplazar durante 2 años la ejecución de los desahucios en familias en riesgo de exclusión social, con el decreto de medida urgente para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, con el Código de Buenas Prácticas, que incluye la dación en pago por primera vez en este país con carácter retroactivo para los deudores hipotecarios, la creación del Fondo Social de Viviendas con las entidades bancarias para que asuman también parte de su responsabilidad y por lo tanto esas 6.000 viviendas que pusieron en toda España a favor de las personas que ya hubieran sido ejecutado su desahucio. Se ha aprobado la ley sobre protección de los deudores hipotecarios, que incluye la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proteger los derechos, con lo cual cualquier juez puede tener desahucio si ven que existe abuso en el tema de su hipoteca. Se ha puesto en marcha una nueva política de vivienda que aborda realmente la necesidad de los ciudadanos en temas sobre todo de flexibilización de fomento del mercado de alquiler de viviendas vacías, que sabemos que existe, con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler 2013-2016, e incluso están, esta última semana habéis podido escuchar cómo en el Consejo Interterritorial de Vivienda, bueno, pues se ha planteado por parte de la ministra la creación de un censo de contrato de arrendamiento y de un registro general de viviendas protegidas sin uso. Todo eso pidiéndole los datos, como no, a las comunidades autónomas. Esto da como resultado, porque no, que se han paralizado muchísimos desahucios en España, que la mayoría de usuarios que se han acogido a todas las medidas del gobierno son de Andalucía, porque las oficinas puestas en marcha por la comunidad autónoma como por los diferentes ayuntamientos, incluido el nuestro, lo que están aplicando son las medidas del gobierno central, que son las que realmente están ayudando a las familias a paralizar sus desahucios, a buscar alquileres sociales, a llegar a una renegociación de su hipoteca o incluso a la dación en pago
si es necesario. E incluso ya 260 familias han accedido al tema de las viviendas de alquiler social por el volumen de activos que puso los bancos, el movimiento de activos de vivienda para este uso. Pero frente a esto, que hay números de resultados y ustedes lo pueden tener en ir al Ministerio y por lo tanto a la página web del Ministerio y conocer los resultados, ¿qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía en estos años? Pues conviene recordarlo. Falsas promesas de viviendas gratis. Acordaros, todas las personas inferiores a 1.000 euros podrán tener derecho a una vivienda. Pues yo sigo sin verlo. Prometieron en el Plan Andaluz de Vivienda 9.950 millones de euros para ejecutarlo, para poner en marcha más de 132.000 nuevas viviendas. Pues acordaros que el plan ha terminado, 2008-2012, con el 30% solamente de grado de ejecución y con una inversión solamente de 700 millones de euros. Claro, así se explica que en Málaga solo en los últimos años solo hayan construido 36 viviendas, frente a las 5.000 que ha hecho el Ayuntamiento. Recordamos, por ejemplo, la norma reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, acordaros, esto fue en marzo del 2010, donde cualquier andaluz podía ir a reclamar ante los tribunales su derecho a la vivienda. Bueno, ¿qué pasó con todo eso? Teóricamente, cualquier andaluz hoy en día, esa norma sigue en vigor, ante una ejecución hipotecaria podría hacer valer esta ley del gobierno andaluz sin tener que poner en marcha nuevas medidas. Pero para último, después de todo este periodo del gobierno socialista, donde todo fueron medidas y poca vivienda social, Izquierda Unida, que ha tomado el relevo en la consejería, bueno, pues lo que sacan el decreto ley 6/2013, 9 sobre la función social de la vivienda. Supongo que un poco molestos porque se nos haya adelantado el Partido Popular a nivel nacional en la solución de los problemas de vivienda. Como sabéis, este decreto, que se defiende mucho, ahora incluso defendido también por el Partido Socialista, siempre por detrás, ha tenido la censura de la Comisión Europea, donde dice que puede tener potenciales implicaciones negativas para la estabilidad del sistema financiero español. Ha tenido el rechazo de todo el sector financiero. Acordado las palabras de Unicaja o del Banco Santander, de sus máximos representantes, en torno a este tema, diciendo, oiga, cuidado, que la salida de la crisis en Andalucía se puede ver perjudicada porque se retrase la construcción de vivienda en Andalucía, que sea más larga y más penosa, debido al anuncio de este decreto. El rechazo del Consejo de Estado, que encima también hace alusión al tema de la peligrosidad que puede tener en el sector inmobiliario este tema. Yo no sé si hay que hacer un máster para eso, pero es que nadie sabe que la crisis en este país somos un 30% más pobres, justamente por la caída del activo inmobiliario. Entonces, si volvemos a atacar activos, si no recuperamos ese tipo de industria, va a ser difícil que mejoremos mucho los datos de empleo y que todos salgamos para adelante. Por lo tanto, la idea sería una cosa conciliadora, pero una cosa que venga a ahondar y hacer mucho más daño a la crisis actual. Pues con el rechazo del Consejo de Estado, que dice que la norma, lo que dice a juicio de la propuesta, no puede la comunidad autónoma llevar a cabo esta operación de definición del contenido esencial del derecho a la propiedad al amparo de sus competencias en materia de vivienda y urbanismo, puesto que está dentro del ámbito competencial en materia de legislación civil, en la Constitución y por lo tanto del Estado. Eso llevó a suspender el Tribunal Constitucional, el Pleno Tribunal Constitucional, con fecha de 11 de julio, a meter a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno y, por lo tanto, pues son 5 meses famosos de suspensión que tiene hasta que se pronuncie definitivamente. Por lo tanto, una medida que no ha tenido más que confrontación, más que soluciones. Porque haceros una pregunta. Si tan necesario es hacer una norma para 200 familias, que yo no me voy a poner en duda aquí ahora que no se pueden acoger las medidas del Gobierno, que yo lo tengo muy en duda, que estas 200 familias a las cuales se puede dirigir esta norma de la expropiación podría ser, que por cierto solo se han acogido 10, pero hasta 200 posibles futuribles. ¿No es más fácil, creen ustedes, buscarle solución a estas 200 familias con un presupuesto de 32.000 millones de euros, de comprar 200 viviendas vacías y dárselas a estas familias? ¿No es más fácil que la Consejería de Vivienda se ponga a construir viviendas, que es su fin y objeto social y fin político, y buscarle solución a estas 200 familias? Para ello hay que sacar toda una normativa, hacer que estas familias pasen por la imagen pública,
que a veces contando toda su historia, pasar por todo ese calvario, pasar por el sufrimiento, por decir qué pasará mañana, ¿no es más fácil que desde la administración pública se le dé una solución a esta familia y no se las utilice para un fin político? Yo creo que sí, y yo creo que la cuestión tiene que estar por ahí. Es decir, que la política tiene que estar para servir al ciudadano y no para utilizarlo para los fines políticos. Y eso es lo que está haciendo Izquierda Unida en la Consejería de Vivienda. Sí, yo entiendo que desea un modelo que en España no puede ser, un modelo de otros países, un modelo republicano, un modelo donde... Pero hay que gobernar, estamos en un país democrático, lo que hay que buscar soluciones y gobernar para la mayoría y buscar alternativas y no todo este circo, toda esta farándula social que al final del camino solo hay víctimas y las víctimas vuelven a ser estas 200 familias que se les dice cosas, que se les promete cosas, pero siguen sin tener opción a vivienda, porque aunque les expropie, a los 3 años vuelve otra vez al banco y lo único que dejan de pagarle al banco para empezar a pagarle a la Junta de Andalucía. Dele usted una vivienda social, si está en riesgo de exclusión social, es que ni alquiler social como está haciendo el IMV, un plan de pago, dele usted una vivienda social. Cómprele usted una vivienda del mercado libre. No se queje usted tanto de tanta vivienda libre, compre usted en el mercado de segunda mano, como están haciendo muchas comunidades autónomas. Gobernadas por el Partido Popular, comprando vivienda y poniéndola a disposición de las familias más necesitadas. Y después hablamos de otra cosa. Si quiere, hablamos de política y de otra historia, pero vamos a buscar soluciones. Pedimos, por lo tanto, a la Junta que se serene, que realmente haga un plan de trabajo a medio y largo plazo, que afronte la realidad como lo estamos haciendo nosotros y que, mire, por lo tanto, busque soluciones a los ciudadanos con promociones públicas de vivienda y el ofrecimiento de medidas de fomento del alquiler de viviendas no ocupadas. Segundo, que se acoja inmediatamente al Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivienda, porque si es una cuestión de dinero no se preocupe, que la ministra Pastor le va a ayudar a salir adelante a las comunidades autónomas con este plan de vivienda. Y tercero, si realmente están tan preocupados socialmente, pues creen un fondo para garantizar el derecho a una vivienda digna a toda familia que sea desalojada o ocupada por hipoteca o por alquiler. Fíjese usted, o por alquiler social. Cree usted un fondo de vivienda. Si hay una familia que no llegue a estar amparada por las medidas que ha puesto el Gobierno central, en 24 horas de usted una vivienda social. Y punto. Y yo creo que así pues no tendremos que estar ni vosotros de los medios de comunicación escuchando casos que son dolorosos, que son tristes, y por parte del Ayuntamiento asistiendo también a esta historia, mientras la consejera lo único que se hace es darse vueltas por Europa intentando explicar una medida política que en definitiva no da solución a los ciudadanos de Andalucía. Sí, además de los puntos relativos a estas producciones urgentes nuestras y posicionamiento sobre las del PSOE y Izquierda Unida, quiero también informarles a ustedes que vamos a informar en el Pleno de dos aspectos que me parece interesantes, importantes, y por eso lo añado. No es habitual que entre en estos aspectos de la información del equipo de gobierno, pero en esta comparecencia lo hago ante ustedes. En primer lugar, la buena noticia de que seguimos bajando el plazo en pago a proveedores. Ya estamos en menos de 23 días. 22,75 días es el promedio del segundo trimestre del año actual, del año 2013. Es una noticia muy positiva que nos alegra comunicarles a ustedes y compartir con los ciudadanos de Málaga, porque es la manera más eficaz de mantener el empleo que existe, pagar a proveedores en su tiempo. Y la segunda es que esta mañana, no sé si a las 9:30, a las 10, una hora de ese orden, cuando se abrió más o menos el registro, hemos presentado en el registro de la Junta de Andalucía el informe nuestro, respuesta al que nos mandaron, el proyecto de construcción de la altura y urbanización del trazado que llaman ellos la Junta en superficie de la línea 1 del Metro de Málaga. Como saben ustedes, hace un mes, exactamente el 25 de junio, nos enviaron este proyecto de construcción de este trazado en superficie. Es una contradicción, trazado en superficie de la línea 1 del metro, pero así lo titulan, y nos daban un mes de plazo para informar en relación con su adecuación al planeamiento urbanístico, nos pide la Junta de Andalucía.
y firmado por los técnicos correspondientes en esta materia, que son el gerente de urbanismo, Javier Gutiérrez Sordo, la directora técnica de movilidad, doña Isabel Gámez Poza, el gerente de la empresa municipal de transporte, don Miguel Ruiz Montañés, y el jefe de la oficina de coordinación de infraestructuras, don Francisco Ruiz García. Se ha presentado un informe de unas 12 páginas que se resume en que el proyecto de construcción de infraestructura y urbanización del trazado en superficie de la línea 1 no se adecúa al planeamiento territorial y urbanístico vigente en la ciudad de Málaga. Y es lo que informamos a efecto de cumplir lo que se nos ha pedido. Permítame que explique en 2 líneas por qué esa no adecuación. Fíjese que ya de entrada el proyecto lo titulan de la línea 1, no es de la línea 1 y 2. Pues bien, tanto el POTAUN, el plan al cual aludimos, el Plan de Ordenación Metropolitana, como el Plan General, siempre han hablado de las líneas 1 y 2, porque así como estaba proyectado, y está aprobado, y está consensuado, y está adjudicado, digamos, en el inicio de la concesión a la concesionaria, y está inclusive anunciada su licitación en el boletín de la Unión Europea, como ustedes saben bien, a principios del año 2012, ¿no? Entonces, es el punto primero, digamos, que queremos subrayar, que no se está cumpliendo con esta propuesta en superficie lo que está previsto de que la línea 1 y 2 arranque de la Malagueta. Con esta propuesta que nos hace, con esta modificación que nos adecúa al planeamiento por esas razones, la línea 2 se queda en la estación de Guadalmedina, no pasa bajo el río, no llega a Plaza de la Marina, ni por tanto tampoco Malagueta. Tanto el POTAUN como el Plan General hablan del carácter, digamos, metropolitano, esencial de estas líneas. El POTAUN dice claramente, distingue lo que es el modo del transporte en metro y la línea tranviaria o cualquier otro sistema de transporte público en plataforma reservada. Lo distingue perfectamente. Por tanto, el concepto metro no es un concepto que puede ser transmutado porque sí en tranvía por una razón presupuestaria, por una razón de plazo, o por una razón de capricho, o por una razón de posicionamiento ideológico. No, el concepto metro es metro, y el POTAUN señala claramente que las líneas 1 y 2 son metro, con una parte en la universidad de tranvía, con una posibilidad de prolongarse, como establece el POTAUN, hacia los municipios del área metropolitana, textualmente menciona a Laruín de la Torre, a Laruín Grande y Coín, en fórmula de tranvía o en cualquier otro desarrollo, pero así lo dice el artículo 47, dice, una vez finalizada la ejecución de las líneas de metro propuestas, se estudiará la viabilidad para la extensión de la red de metro, sea con metro, línea tranviaria o cualquier otro sistema de transporte público en plataforma reservada. Es decir, diferencia claramente entre metro y tranvía. No podemos dar gato por liebre, dar tranvía por metro. No cumple el planeamiento, no cumple el POTAUN que la propia Junta elabora y consensúa, con comillas, porque fue consensuado, como saben ustedes, en muchos aspectos, poco, pero en definitiva ahí está, y que nosotros en el Plan General igualmente tenemos alusiones a ello muy claras. Tenemos una nota que compartiremos con ustedes, informativa. Tenemos el informe presentado, que le haremos llegar a ustedes a lo largo del día de hoy, para que también lo conozcan en detalle. Nos parece que el tema tiene la suficiente importancia como para que sea comentado el informe del equipo de gobierno, y por lo tanto me parecía que debía destacarlo en esta comparecencia también. Terminado la exposición, es el turno de las preguntas que quieren. ¿Se ha referido al metro? Dígame. La consejera de Fomento para hacer ese primer viaje del metro con pasajeros. ¿Había sido usted invitado y cómo que se hace coincidir con un pleno del Ayuntamiento de Málaga? Pregunte usted a ella. Casualidad. Pregúntele por qué lo hace coincidir. El pleno nuestro es el jueves último de cada mes, y eso lo saben todos, salvo que el mes anterior, por una razón concreta, se plantee motivo de cambiarlo. No sé si la Junta pensaba hacerlo en esas fechas, hombre, podía haberlo planteado. No me pareció una razón suficiente, porque igual que el 25 podía haber hecho la visita el 24, o el 26, o el 23, o la semana que viene. ¿Tiene que ser hoy la visita? ¿Esta mañana? Esa pregunta no me corresponde contestarla a mí. Yo simplemente puedo lamentar que en esta ocasión, como en otras, no es la primera vez,
la Junta de Andalucía programe visitas de consejeros / consejeras a la ciudad de Málaga para hacer, en fin, desarrollar alguna actividad, alguna acción, impidiendo que podamos estar, y aunque el tema de la invitación aquí me parece que ha sido también muy extraordinaria y somera, creo que fue verbal, telefónica, y justamente antes de ayer, me parece, antes de ayer, para unas jornadas que empezaban ayer y para esta visita de hoy. No me parecen las formas, ¿no? Pero en fin, ya no es cuestión de formas. Yo eso de las formas puedo, en aras a la buena coordinación, decir me olvido de ello y tal, ¿no? Pero más de una vez se han planteado visitas, bueno, ha habido muchos casos, una muy reciente, que es el tema de la programación de una visita del presidente de la Junta, presidente saliente, y hay que decirlo así, señor Guillán, a la instalación de Fujitsu, justo cuando sabían que estábamos nosotros invitados en Japón. Ustedes, bueno, es una circunstancia muy curiosa también, que además impidió que los dirigentes de aquí, de Fujitsu TEM, pudieran acompañarnos allí, que siempre hubiera sido bueno, como era la voluntad de ellos. No lo habrán dicho porque son enormemente educados y corteses, pero yo se lo digo a usted, ya que me pregunta al hilo de este tema de la visita de hoy de la consejera. La invitación ayer a las 9 de la mañana. Llegó ayer. La invitación de la consejera, cuando la recibió? Gráficamente parece que ayer, a las 9:30. Por teléfono me parece que el día anterior hubo algún anticipo de noticias, al final de la mañana, del día 23. Alcalde, ¿podría pensar también la Constitución que ha presentado ustedes este informe técnico el día que ha venido la consejera? ¿Desde cuándo está elaborado este informe técnico? Justamente se ha terminado ayer o antes de ayer, en esos días. Todo informe, y tiene su complejidad, yo no conozco ninguno que si hay un plazo de un mes, lo terminen en 15 días, lo terminan en el mes. No vemos, el agotamiento del plazo no ha sido ninguna voluntad nuestra, es que ellos lo presentaron el 25. Puede decirle, hombre, si tenían previsto la jornada, para evitar que coincidiera, haber programado usted la petición o el envío del documento, no ese día 25 de junio, haberlo enviado antes, el 20 de junio, entonces no hubiera habido coincidencia, porque ellos sí programaban la jornada, que estaba programada de hace seguro algunas semanas, y el envío del documento, pero nosotros en este tema no hemos tenido la posibilidad de cambiar ni una fecha ni otra. Ayer, precisamente, cuando acudíamos a las jornadas técnicas, tuvimos la oportunidad de hablar con varios miembros de la Junta de Andalucía. Por una parte decían que se quería dar a conocer a la ciudadanía malagueña las bondades del metro en superficie o tranvía ligero, como le llaman, pero por otra parte, pues lanzaban un mensaje al ayuntamiento diciendo que no pensasen en el ayuntamiento que era como una especie de mecanismo de presión, de medida de presión estas jornadas. ¿No les resulta un poco contradictorio? Yo creo que las jornadas podían haber sido aplazadas más adelante o inclusive suspendidas, porque, en fin, está claro que los ciudadanos no creen esa solución en superficie, no la entienden, no entienden ese cambio, porque, insisto, la reflexión que se ha hecho sobre el planeamiento, al hilo del informe que se nos ha pedido, se ve claramente cómo en la cultura ciudadana de los técnicos del planeamiento de algo tan importante como el POTAO y el Plan General, se habla, claro, de los proyectos que llevaban ya una andadura de 10 años, con una forma de definirse, con un esquema, etcétera, que supone que va bajo tierra, excepto el tramo de la universidad hacia las cocheras de Esperones y su posible continuidad hacia Campanilla, que luego desde la propia Junta se giró más bien que Campanillas o el PTA resolverlo de otra manera, pero estaba abierta esa posibilidad, y el resto era bajo tierra. El recorrido que hoy se va a hacer es bajo tierra. Tiene sentido estar bajo tierra, hoy lo va a ver la consejera y podrá pensarlo mientras hace ese recorrido en la parte, digamos, no más periférica, pero en alguna medida algo periférica de la ciudad, y cuando llega al centro, donde se concibe mucho más lógico ir bajo tierra que no en superficie plantear lo contrario, eso no tiene ni pies ni cabeza, y sobre todo que, como dice el informe, está en contra de lo que está establecido en el planeamiento, ¿no? Yo, en fin, no creo que se trate ahí de presionar, no lo sé, es que la presión para mí es ineficaz, no va a cambiar el planteamiento y la sensibilidad ciudadana en esta materia, y las ideas muy claras. Los ciudadanos tienen claro que debe hacerse como está previsto, y si no hay recursos, si no encontramos solución a los recursos, debemos parar en la zona de Guadalmedina, hasta que existan los recursos. Este país no va a estar siempre en una situación de crisis económica, evidentemente. Este gobierno ha demostrado que hay forma de resolverlo, no el anterior, este.
eso está claro, y estamos en el camino para la recuperación económica de este país. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ni que decir tiene que vamos a hacer un recordatorio en el Pleno por el accidente de ayer, hablé con los portavoces esta mañana, un minuto de silencio. La FEN invita a que hagamos un acto también en la puerta del Ayuntamiento, pero lo que vamos a hacer, me parece lo lógico, es primero en el comienzo del Pleno, que es lo primero que hay que hacer en un momento como este, una tragedia tan tremenda. Ayer noche